Consejo Nacional Electoral impone multas millonarias a Ricardo Roa y a Colombia Humana por irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro. Sectores políticos opinan ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, exigen destitución. Gobierno responde y acusa al Consejo Nacional Electoral de animadversión y de un fallo político contra la campaña de Petro. Sicariato contra coronel del Ejército Nacional dedicado a la lucha contra el narcotráfico. Procuraduría suspende indefinidamente a un general activo del Ejército y a directivo de inteligencia, investigados por nexos con alias Calarcá. A juicio exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, por escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Niegan ponencias de archivo de la reforma tributaria. La iniciativa del gobierno se mantiene viva. Colombia nuevamente se lleva la corona de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Los detalles en las noticias del entretenimiento. El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente por haber violado los topes electorales con irregularidades en la primera y en la segunda vuelta. Y además ordenó compulsar copias a la Fiscalía General para investigar posibles actos delictivos de Ricardo Roa, en su momento gerente de la campaña y ahora presidente de Ecopetrol. El Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa, María Lucy Soto, Lucy Mogollón, Colombia Humana y la Unión Patriótica por violaciones al régimen de financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en primera y segunda vuelta. La resolución de más de 500 páginas señala incumplimientos en los topes de los ingresos y gastos, financiación prohibida y fallas en el deber de diligencia de los responsables. Entre los puntos más sensibles está la orden a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, de devolver 165 millones indexados al 2025 por un evento realizado en el Movistar Arena en junio de 2022. Además, se compulsarán copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa, gerente de la campaña. Vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos, permitir la financiación prohibida e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de la campaña presidencial de segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional, el artículo 8, los numerales 1, 3 y 4. La resolución asegura que los recursos no fueron correctamente soportados y que hubo inconsistencias en la trazabilidad del gasto. Mogollón y Soto, auditoras, deberán asumir solidariamente una multa superior a los 596 millones por no reportar adecuadamente ingresos y permitir la ejecución de gastos sin verificación previa. El CNE también sancionó individualmente a la Colombia Humana y a la Unión Patriótica con multas que ascienden a los 583 millones de pesos cada una por permitir o no controlar los ingresos irregulares y gastos no reportados en la campaña de primera vuelta. Las resoluciones fijan que estas multas serán descontadas de los desembolsos futuros del Fondo Nacional de Financiación de Partidos. Diferentes reacciones políticas hubo luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña del presidente Gustavo Petro. Sectores políticos se pronunciaron frente a la sanción del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro. Algunos le piden a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que inicie la investigación contra el mandatario. Las pruebas están muy sólidas. No puede dilatarse más esas decisiones. Exigimos a la Comisión de Acusaciones resultados porque tienen la obligación legal de cumplir con sus competencias. Mientras unos hablan de destitución, otros señalan como necesario que el próximo gobierno impulse una reforma política. Y la Constitución es absolutamente clara. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. A sacar adelante una reforma política que tenga como núcleo, eje fundamental, una financiación transparente, lícita de la política que refleje verdaderamente la voluntad popular. A su vez, la Unión Patriótica, uno de los partidos sancionados, rechazó esta decisión. Hay una estrategia que queda evidenciada de carácter político y jurídico por golpear el proyecto del cambio. La sanción del Tribunal Electoral abre la puerta a cuestionamientos legales y políticos sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral a su campaña presidencial en el 2022. El mandatario advirtió que no hubo financiación del narcotráfico en su campaña. Además, agregó que no aceptaba la decisión administrativa.
No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. 3 años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE y no encontraron un peso. Por otro lado, la fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió a las líneas de investigación sobre Ricardo Roa como gerente de campaña de Petro en 2022. Tiene que ver específicamente con 2 temas, con violación de topes electorales y con el posible ingreso de dineros provenientes de organizaciones al margen de la ley. Roa, ahora presidente de Ecopetrol, fue multado por el Consejo Nacional Electoral por casi 6.000 millones de pesos. Pues ante esta situación, con dureza respondió el gobierno, específicamente el ministro del Interior Armando Benedetti, asegurando que se trata de una animadversión. Las voces del gobierno se alinearon en defensa del presidente Gustavo Petro tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar su campaña del 2022. El ministro del Interior Armando Benedetti cuestionó el momento en el que se adopta la decisión y aseguró sentirse aburrido y harto de que la determinación se diera en plena época electoral. En la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones, pero el Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el pacto histórico o el mismo presidente Petro. En todas sus decisiones siempre han sido así, o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. Benedetti también insistió en que aunque lideró la estrategia política de la candidatura, no tuvo relación con el manejo administrativo ni con movimientos financieros, sugiriendo que la responsabilidad no puede atribuirse al gobierno actual. Además, afirmó que el CNE es pura política y denunció que el conjuez, quien dio el voto clave para sancionar la campaña, estaba impedido pues fue abogado de Federico Gutiérrez en 2022 y había presentado denuncias contra miembros del pacto histórico. La respuesta también desde sectores alternativos apunta a una supuesta instrumentalización del organismo electoral. Benedetti recordó que los magistrados del CNE provienen de listas de los partidos con la representación en el Congreso y señaló que cuando dichas colectividades están en la oposición, sus magistrados también lo están. El partido Unión Patriótica protestó contra la sanción del Consejo Nacional Electoral y lo acusó de adelantar un acto político contra la campaña presidencial de Petro presidente en el 2022. La Unión Patriótica rechazó con firmeza el fallo del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y la coalición del Pacto Histórico. En un comunicado de varias páginas, el partido calificó la decisión como un acto político que vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas del país. Según el documento, la queja que dio origen al expediente fue presentada por fuera del plazo legal y que por lo tanto el CNE carece de competencia para abrir una investigación de este tipo. En consecuencia, resulta jurídicamente inadmisible que el propio Consejo Nacional Electoral, después de surtir el procedimiento legal y aprobar mediante resoluciones ejecutoriadas las cuentas de la campaña presidencial, pretenda ahora, a través de un pliego de cargos de carácter eminentemente político, desconocer sus propios actos y sostener lo contrario. La UP sostiene que los cargos formulados por el CNE carecen de sustento probatorio y que se basan en presunciones. Resalta que desde el inicio del proceso se aportaron pruebas y certificaciones que validan las cuentas de la campaña, las mismas que fueron revisadas y aprobadas por auditorías oficiales y por el Fondo Nacional de Financiación Pública. Noticia en desarrollo. No cesa la violencia en el departamento del Cauca. En las últimas horas fue asesinado un coronel de una brigada contra el narcotráfico del Ejército Nacional. Sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron hoy en Popayán al teniente coronel Rafael Granados Rueda cuando se desplazaba en su vehículo del batallón a la Casa Fiscal, sector céntrico de esta capital. Sufre un ataque sicarial el teniente coronel Rafael Granados, quien es orgánico de nuestra brigada contra el narcotráfico número 3, aquí en la ciudad de Popayán, donde es abordado por 2 bandidos en moto quienes realizan el ataque sicarial. El oficial de 45 años era natural de Capitanejo, Santander, y se desempeñaba como jefe del Departamento de Operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico número 3 de la Tercera División. De igual forma, ya la Policía Judicial se encuentra realizando todos los actos que corresponden en esta investigación. Este hecho desestabiliza más la tranquilidad de los caucanos cuando en los últimos días las disidencias de FARC adelantan una escalada terrorista en la región. Y no podemos dejarnos aterrorizar por estos criminales que lo único que buscan es destruir el tejido social. Ellos no pelean sino por su dinero. El gobierno departamental sigue esperando que la carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, clamándole ayuda en orden público, se le preste atención con prontitud.
La Procuraduría suspendió indefinidamente al brigadier general Juan Miguel Huertas y al directivo de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, quienes son investigados por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC de alias Calarcá. La Procuraduría avanza con la investigación por la supuesta relación entre funcionarios del gobierno con las disidencias de alias Calarcá. Suspendió provisionalmente al general Huerta y a Wilmar Mejía, funcionario de inteligencia, al considerar que podrían afectar la investigación en su contra. Dan cuenta de su presunto relacionamiento con grupos armados al margen de la ley, con los que estarían colaborando de diversas formas, incluyendo la entrega de información reservada y confidencial de la planeación y desarrollo de acciones de la fuerza pública en su contra. El Ministerio Público tuvo en cuenta que los funcionarios ocupan importantes cargos en el gobierno. Es una medida provisional, temprana, para garantizar que no se vaya a perturbar el desarrollo de la investigación o no se vaya a incurrir de nuevo en la misma conducta y por lo tanto, cumplidos los requisitos del procedimiento, se decretó y es de inmediato cumplimiento. Los funcionarios son investigados por presuntamente tener vínculos con las disidencias de alias Calarcá, a quien le habrían entregado información reservada, entre otros datos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la suspensión que hizo la Procuraduría General de la Nación contra un general activo del Ejército Nacional y del director del Departamento Nacional de Inteligencia. Luego de que la Procuraduría suspendiera provisionalmente al general Huertas y a Wilmar Mejía por presuntos nexos con las disidencias FARC, el ministro de Defensa aseguró que acatará el fallo que los aparta de sus cargos. Acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría, y es un mensaje claro que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia. Nosotros nos enfocaremos siempre en proteger absolutamente nuestra legitimidad. Pese a que 2 días antes el ministro afirmara que no los apartaría de su cargo hasta no tener pruebas concretas, aseguró que la nueva decisión permite mayor independencia en la investigación. El comandante del ejército acogió la decisión y anunció nuevas medidas. Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones. También le solicitamos a nuestra Fiscalía General de la Nación pues la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso. El acatamiento del fallo podría dar luz verde para iniciar la limpieza interna de las instituciones exigida por el país tras el escándalo de infiltración. Frente a la suspensión de la Procuraduría a los miembros del Gobierno Nacional que están siendo investigados por presuntos nexos con las disidencias de las FARC de alias Calarcá, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que en la Casa de Nariño quedaron literalmente fríos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció tras la decisión de la Procuraduría de suspender provisionalmente a los generales Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, investigados por presuntos vínculos con las disidencias de alias Calarcá. El funcionario admitió que la determinación tomó por sorpresa al gobierno. Un poco desprevenido, me coge en frío, no sabría tenerle una respuesta porque, si no estoy mal, hoy el presidente estaba poniendo unos trinos en el sentido de que había que ver cómo era la cadena de custodia, que eso lleva 16 meses, que es muy posible que los chats no sean verdaderos, y sucede esto, quedamos un poco en frío, a ver qué va a suceder. Benedetti explicó que aunque el presidente Gustavo Petro ya había hecho comentarios sobre el caso, será la Procuraduría la que determine el avance del proceso disciplinario. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Carlos Ramón González, esto por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, enfrentará formalmente un juicio por ofrecer sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara con dineros de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, esto a cambio de agilizar el trámite de reformas para el gobierno nacional. El ente acusador acusará a González por los delitos de peculado, concierto para delinquir y cohecho. González está prófugo de la justicia, pues habría recibido asilo en Nicaragua cuando inició el proceso en su contra por corrupción. Estaríamos a fase de juicio con Carlos Ramón, no obstante que él que no se haya presentado, que esté huyendo. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de si esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización como corresponde.
La Fiscalía solicitó una orden de captura internacional, la cual no se ha hecho efectiva, por lo que se desconoce si González asistirá a la diligencia de acusación con la que se daría inicio a su juicio. El presidente Gustavo Petro insinuó que los chats y los audios de los funcionarios de su gobierno que podrían estar vinculados con alias Calarcá son falsos. El presidente Gustavo Petro aseguró que los audios y chats revelados sobre una supuesta infiltración del grupo de alias Calarcá en el gobierno no son auténticos. Según él, las grabaciones atribuidas a Wilmer Mejía no corresponden a su voz y los chats publicados no son chats, fueron compuestos, por lo que pidió a la justicia realizar un examen forense para determinar si hubo manipulación de pruebas y quién está detrás de las filtraciones. Petro también cuestionó que la información haya sido guardada durante 16 meses antes de ser revelada, señalando que la demora debe ser explicada. Añadió que el general Juan Miguel Huertas, uno de los oficiales mencionados en el escándalo, salió del ejército antes de su gobierno y solo regresó hace 3 meses, sugiriendo que la presunta infiltración no tendría origen en su administración. La lucha contra las empresas de seguridad afines a criminales la denuncié y la empecé yo mismo. Fueron denunciadas a la Fiscalía General 6 empresas que habían sido legales en el anterior gobierno. Las empresas tienen sedes en Ibagué y Barranquilla. El mandatario afirmó que la Fiscalía adelanta esta investigación a solicitud del propio gobierno y que se sospecha la participación de políticos y empresarios de esas compañías de seguridad. Fueron negadas las ponencias de archivo de la reforma tributaria. La propuesta o la iniciativa del Gobierno Nacional todavía sigue viva. La reforma tributaria o ley de financiamiento aún vive. Las 3 ponencias negativas no prosperaron para archivar la iniciativa del gobierno, la cual pretende recaudar más de 16 billones de pesos. Sin embargo, al terminar la votación, el quórum se desintegró, por lo que fue levantada la sesión. Congresistas aseguran que es una jugada del gobierno para ganar tiempo y lograr los votos. Alguien por aquí dice, este paciente está en UCI, pero tienen fe en lograr los votos. ¿Cómo le parece la jugada tan sucia que nos hicieron? Como no tenían los votos suficientes para derrotarnos, como íbamos a hundir la reforma tributaria, entonces dañaron el quórum. A la espera a ver si la próxima semana se consiguen los votos suficientes, cosa que no va a ocurrir. En la sustentación de la iniciativa, el ministro de Hacienda insistió en que de no aprobarse esta iniciativa se pondría en riesgo el equilibrio fiscal del país. Y es colocar en seria situación las finanzas del próximo año. La ponencia positiva es la única que resta por ser votada. Aún así, existe la posibilidad de que sea negada en las comisiones económicas del Senado. El debate continuará la próxima semana. Luego de un encuentro en Barranquilla por parte de los magistrados de las altas cortes, se hizo un fuerte llamado a la autonomía, especialmente por parte del Consejo de Estado. La defensa de los derechos y la toma de decisiones de manera autónoma ha sido la tesis de los presidentes de las altas cortes durante el encuentro de la jurisdicción disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Durante el primer encuentro de las altas cortes realizado en Barranquilla, el presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez, se refirió a la autonomía judicial. En este gobierno han incomodado porque han tenido que señalar derroteros que no siempre coinciden con la agenda pública o con... En esa medida, el Consejo de Estado, por ejemplo, tuvo que suspender el decreto que convocó a una consulta popular, tuvo que limitar el ejercicio presidencial cuando las alocuciones presidenciales o los consejos de ministros. Se concluyó que no se puede doblegar ni presionar a la justicia, máxime cuando las altas cortes han sido respetuosas de las decisiones de Estado. El gobernador de Antioquia volvió a arremeter en contra del presidente Gustavo Petro luego de conocerse que alias Samir, quien sería responsable de múltiples ataques contra la fuerza pública en el departamento, estaría como gestor de paz designado por parte del gobierno nacional. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó duramente que mientras el gobierno nacional nombró a alias Samir como gestor de paz, el propio Ministerio de la Defensa mantiene activa la recompensa de 200 millones de pesos por su captura. Dijo que esta contradicción afecta la moral de la fuerza pública y pone en riesgo a las comunidades del nordeste antioqueño que han sufrido la violencia de esta estructura criminal. Petro le pretende pagar en reciprocidad a los criminales su apoyo en campaña, entregándole la inteligencia del país, nombrando gestores de paz y comprometiendo la lealtad de algunos militares con los mismos criminales. El mandatario calificó el nombramiento como un mensaje inaceptable y aseguró que se está legitimando a un hombre vinculado al asesinato de 13 policías en Amalfi
y considerado uno de los más buscados del departamento. Y pedimos que los órganos de control y aún autoridades internacionales pongan lupa en aquellos que parecen no tienes quien los ronde en Colombia. Y nosotros seguimos pensando que es ese esfuerzo, el valor de los soldados y policías, en su mayoría, los que siguen constituyendo la esperanza del país. Rendón pidió revisar la decisión y advirtió que Antioquia no aceptará, según sus palabras, que la figura de gestor de paz se utilice para blanquear el prontuario de criminales que continúan delinquiendo. Luego de que la Contraloría pidiera información sobre el polémico contrato de la compra de los aviones Saab Gripen, el ministro de Defensa respondió que la información será entregada en mesas técnicas y bajo la más estricta confidencialidad. El ministro de Defensa respondió al Contralor, quien afirmó que tras solicitar copia del contrato y de las alternativas analizadas para la elección de los aviones Gripen, el ministerio no habría entregado la información completa, escudándose en la seguridad nacional. Frente a esto, el ministro aseguró que entregarán toda la información bajo reserva. Estábamos disponibles y les propusimos una mesa de trabajo, de tal manera que podamos compartir esa información que tiene incluso clasificación secreta y ultrasecreta. Nos convocó para el próximo 4 de diciembre explicarle absolutamente todo, obviamente firmando las actas de confidencialidad. Ante versiones de un posible sobreprecio, el ministro aseguró que las cifras que circulan como oferta correspondían a una propuesta de referencia. Y en dos partes dice, esto no es una propuesta, no es una oferta. Esto no se puede considerar para hacer una negociación, simplemente son referencias para que ustedes tengan. La reunión del 4 de diciembre será la fecha límite para esclarecer la transparencia y el valor real de esta polémica adquisición. Regiones. Otro rechazo contra el gobierno se ha hecho por parte de los reclamantes de tierras en el departamento del Valle. Bloquearon la gobernación principal. Un grupo denominado Minga Cali, que desde hace varios años reclama tierras en la ciudad, decidió instalarse en el acceso al edificio San Francisco, donde funciona la Gobernación del Valle en el centro de Cali. Alegan presuntos incumplimientos de la SAE y la Agencia Nacional de Tierras. Personas de forma arbitraria llegaron a los ingresos de las instalaciones de la Gobernación del Valle a prohibir y a restringir la libre locomoción de los ciudadanos y sobre todo de las personas que se encontraban adelantando trámites al interior de la Gobernación del Valle. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para atender esta situación y garantizar que el resto de ciudadanos pueda cumplir con sus trámites en el edificio de la Gobernación. Estamos en toda la disposición de diálogo, pero reiteramos el llamado a todos los ciudadanos que quieran protestar, de siempre hacerlo de forma pacífica, de mantener el respeto por los derechos humanos de todo el resto de ciudadanos que no quieran movilizarse y que por supuesto no quieran protestar. Se espera que los representantes del gobierno nacional instalen una mesa de concertación para levantar el bloqueo en el edificio. En Barranquilla, 41 personas y entre ellas 27 menores resultaron intoxicadas luego de inhalar los vapores químicos que emanaba un caño de la ciudad. La intoxicación masiva se generó en el barrio Barlovento de Barranquilla, ubicado cerca a un caño. Según se indicó, el hecho se generó por el derrame de un químico que habría entrado en contacto con una chispa de soldadura, afectando el ambiente y a los residentes de la zona. En el barrio Barlovento de Barranquilla se presenta una emergencia por la presencia de un agente químico que fue arrojado al caño de la Uyama, que produjo intoxicación y afecciones respiratorias. La Policía Nacional en Barranquilla realiza acompañamiento a la familia de estos menores y reafirma su compromiso en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Las 41 personas afectadas, entre ellas 27 niños, recibieron atención por síntomas respiratorios, mientras que un menor de 2 años fue remitido a UCI por neumonitis. Bogotá. En la capital del país y dentro de un batallón en un vehículo particular, un capitán del ejército asesinó a una teniente. En la noche del miércoles 26 de noviembre, 2 oficiales del Ejército Nacional, el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, quienes habrían tenido una relación sentimental, según señalan las primeras versiones, fueron hallados sin vida dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte, en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Centro de Educación Militar, el capitán habría disparado contra su pareja, también oficial, y posteriormente se habría quitado la vida. El oficial acababa de terminar curso de capitán para ascender a mayor y la oficial era una oficial de comunicaciones que pertenecía
a la División de Aviación Asalto Aéreo y era operadora de dron. La subteniente se encontraba en el fuerte militar de Tolemaida, en Melgar, donde adelantaba un proceso de reentrenamiento. Según la información conocida, habría solicitado permiso para asistir a un concierto en Bogotá. Posteriormente se dirigió a la Escuela de Infantería, donde el capitán Masmela realizaba el curso para ascender al grado de mayor. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra militares por determinar del Ejército, porque presuntamente habrían omitido activar las rutas de atención frente a las posibles quejas por violencia de género que habría sufrido la subteniente María Mora. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que se abrirá una mesa de diálogo para discutir y revisar las restricciones de los carros que no están matriculados en la capital de los colombianos. La decisión de la administración de aplicar restricciones a los vehículos no matriculados en Bogotá continúa generando debate y ha sido fuertemente cuestionada por alcaldes y gobernadores de municipios vecinos como Chía y Soacha. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que en los próximos días se instalará una mesa técnica para buscar soluciones y acuerdos que beneficien tanto a la capital como a la región. Yo estoy totalmente dispuesto y este equipo de Bogotá dispuesto al diálogo, a buscar las mejores fórmulas en ese ejercicio de corresponsabilidad y de equidad. Y por eso vamos a convocar la semana entrante un ejercicio de diálogo con todos los actores relevantes para que hablemos de eso, de cómo trabajamos juntos para mejorar la movilidad, mejorar la infraestructura y garantizarles servicios. La implementación del pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá, pero cuyos propietarios residen en la ciudad, ha generado una ola de cuestionamientos, especialmente entre los alcaldes de municipios de Cundinamarca. Galán señaló que es fundamental preservar la relación de doble vía entre Bogotá, el departamento y la nación. En Noticentro 1 le tenemos toda la información de lo que sucede en el segundo día del Congreso Nacional Agropecuario organizado por la SAC. Ahí se encuentra nuestro editor económico, Freddy Gómez. Así muy buenas noches, pues en este cierre del Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia, su presidente Jorge Enrique Bedoya hizo un llamado al gobierno nacional para que se respeten las instituciones y la libertad empresarial, ya que en últimas sigue trabajando por el desarrollo del país y en este caso del campo colombiano. Se destaca la asistencia de las diferentes ramas del poder público, exceptuando el gobierno nacional, ya que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, no asistió a este congreso, lo cual fue un mal mensaje para los productores. En el cierre del Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia se envió un mensaje contundente al gobierno nacional: respeto a las instituciones, a la libertad de las empresas y al libre mercado. Para el dirigente, los mensajes del presidente Gustavo Petro no son buenos y siguen generando división. Asimismo, señaló que desde el sector privado se continúa trabajando por el desarrollo de la economía del país y específicamente para fortalecer el agrocolombiano. Por parte del presidente de la República, un ataque a las instituciones que la misma Constitución dice defender: la independencia de las ramas del poder público, el libre derecho a la asociación sin intervención del Estado, como somos los gremios de la producción. Y aquí indiscutiblemente, aquí lo que se ha manifestado es un respaldo a la Carta Magna de nuestro país y a que vamos a participar activamente del debate electoral. El dirigente destacó la asistencia de las diferentes ramas del poder público, pero cuestionó la ausencia del gobierno nacional, ya que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, no asistió al Congreso, lo cual calificó como un mensaje negativo para los productores. Los mensajes hablan por sí solos, pero aquí lo que queda demostrado es que hay un sector agropecuario sólido que está amparado en lo que dice la Constitución y la ley, que es muy reconocido por las diferentes ramas del poder público que aquí han asistido, pero más allá de esos formalismos, son las señales que se dan desde el punto de vista de la defensa de la democracia, de la defensa de las elecciones, de la importancia de ir a votar bien informados y también de que esto es con propuestas específicas como las que se hacen desde la Sociedad de Agricultores de Colombia y los 21 sectores de la producción que representamos. El presidente de la SAC manifestó que hay varios puntos a trabajar en beneficio del sector agropecuario, como la rentabilidad de los productores, las relaciones comerciales y la infraestructura, como las vías terciarias, además de la jurisdicción agraria. Hay una estigmatización del empresariado y eso ha sido desafortunadamente una constante desde bien iniciado el gobierno. Hablaban de acuerdos nacionales que nunca llegaron. Nosotros siempre estuvimos dispuestos, haciendo propuestas y contrapropuestas, partiendo las diferencias con mucho respeto, como lo hemos hecho con las diferentes ministras de Agricultura. Pero al final del día, es el presidente de la República el que la Constitución dice que debe simbolizar la unidad nacional, y eso tampoco se ha visto. Los gremios del sector siempre tendrán la disposición de trabajar en conjunto con el gobierno.
El tema comercial fue otro de los análisis que se dio en este Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia debido a la incertidumbre por la política arancelaria que se viene dando desde los Estados Unidos. Se pide un trabajo mancomunado con el gobierno nacional a una tarea que ya está haciendo el sector privado de manera diplomática. Otro de los temas prioritarios para los agricultores son las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Se pide al gobierno la vía de la diplomacia y fortalecer los lazos comerciales, ya que varios sectores mantienen un arancel del 10% para ingresar a dicho país. Pues necesitamos seguir trabajando con el gobierno colombiano también y el gobierno estadounidense para que esa relación se mantenga estable y se mantenga como está, y ojalá nos quiten aranceles en algunos productos que quedaron pendientes. Desde Azocolflores se pide un trabajo en conjunto con el gobierno. Este es un llamado al gobierno, a la ministra, que ha venido haciendo un buen trabajo para que esa negociación ojalá se acelere, se haga bien y nos quiten ojalá los aranceles del 10%, pero que por ningún motivo no los vayan a subir. Los cafeteros señalan que de las buenas relaciones comerciales depende el futuro de los productores. Colombia exporta el 40% de su café hacia Estados Unidos, pero eso no significa que no se está haciendo la tarea. Exportamos a más de 110 países en todo el mundo, países en donde solo llega el café colombiano y por eso, y no por menos, nos conocen como un país cafetero. Se está haciendo la tarea de diversificar. China ha venido creciendo, Asia ya representa un 12-13% de nuestras exportaciones, pero diversificar las exportaciones no es excluyente de mantener los mercados en los cuales hemos invertido millones de dólares y décadas de trabajo. Coinciden que todavía se mantiene la incertidumbre por la política arancelaria con los Estados Unidos. En otras noticias económicas, la Agencia Nacional de Minería anunció una ronda minera para la segunda semana de diciembre con el fin de seguir avanzando en la transición energética del país. La Agencia Nacional de Minería anunció que a mediados de diciembre realizará una nueva ronda minera para promover la exploración de proyectos en el sector. De acuerdo con la entidad, esta medida busca impulsar iniciativas de exploración e inversión en minerales como el oro, el cobre y tungsteno, considerados clave para la transición energética del país. Vamos a estar lanzando el próximo mes la ronda de estos minerales estratégicos para la transición energética. En cuanto a inversión, la agencia destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer el sector. La inversión de $17,7 millones proyectada por el sector minero para 2024 fue ampliamente superada, alcanzando $53,98 millones en lo que va de este año. Mantener esta tendencia podría traducirse en inversiones cercanas a $848 millones durante los próximos 20 años, según las proyecciones del sector. Activando el sector y precisamente para estos minerales para la transición energética, oro, cobre y polimetálicos. La presidenta explicó que el área titulada para minería en Colombia equivale al 2,5% del territorio nacional. La mayoría de estos títulos corresponden a materiales de construcción, seguidos por minería de oro y metales preciosos, esmeraldas, cobre y otros minerales. Además, precisó que el 98% de estas operaciones son de una pequeña y mediana escala. Esa es toda la información del Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Freddy Gómez en Noticentro 1. La Superintendencia Financiera flexibilizó las operaciones para mercados de capitales en Colombia. Dinero inteligente. La Superintendencia Financiera impartió nuevas instrucciones que flexibilizan los requisitos exigidos a quienes decidan emitir y ofrecer valores en el mercado de capitales colombiano. La medida es con el fin de fortalecer y profundizar este mercado y respaldar la financiación de las empresas. Con esta normativa se busca especialmente que nuevos emisores accedan a fuentes alternativas de financiación en el mercado de capitales. Adicionalmente, facilita el acceso a la calidad de emisores para convertirse en participantes activos a través de la emisión y colocación de valores como acciones, bonos, títulos derivados, entre otros, de manera más rápida. Según lo dio a conocer la DIAN, aumentó el recaudo tributario en Colombia. Durante la rendición de cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la entidad reportó que entre enero y octubre se logró un cumplimiento del 97,1% de la meta de recaudo tributario para el periodo. La cifra actual es de 249.1 billones de pesos y el objetivo es llegar al cierre del año a los 305.4 billones de pesos. La DIAN destaca la cifra, pero ve la necesidad de impulsar la ley de financiamiento. Es una apuesta precisamente por esa progresividad.
pues no se toca la canasta familiar en ningún aspecto, gracias a un consenso importante logrado con diferentes sectores del Congreso en los días anteriores. Se trabaja también en la modernización de la entidad. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. Por ser día festivo en los Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1.773 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.320 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 79 centavos. El precio interno se cotizó a 2.852.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 10 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 92 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,52% a 2.051 puntos. La noticia saludable del día. Los multivitamínicos son suplementos clave, sin embargo, mitos podrían distorsionar la manera correcta en que debemos consumirlos. Mitos frecuentes. ¿Un multivitamínico reemplaza un plato de comida? No. Tiene un aporte según unos valores diarios de requerimiento de ciertas vitaminas y minerales, pero nunca reemplazará, digamos, un plato dentro de nuestra alimentación. ¿Un multivitamínico engorda? Un multivitamínico no engorda porque aporta micronutrientes, no aporta macronutrientes. ¿Pero cuándo es realmente necesario tomarlos? Si me están haciendo falta nutrientes, si por ejemplo tengo un estilo de vida acelerado, tengo una carga mayor, por ejemplo, de ejercicio, estoy haciendo mucho ejercicio, pueden ser condiciones que ameriten que yo requiera un multivitamínico. O porque no alcanzo a comer bien, por ejemplo, por mi ritmo de vida. Entender nuestro cuerpo y consultar a un profesional son pasos esenciales antes de consumir cualquier suplemento. La movida de poder nos cuenta una traición costeña. Al interior de los Godos se destapó una puja inesperada por el guiño presidencial del partido. Los protagonistas, el senador Efraín Cepeda y un competidor de última hora, el excontralor Felipe Córdoba. En medio hay denuncias de presiones y una familia partida. Cepeda ha sido conservador toda la vida. Ha estado 8 periodos en el Congreso. Desde que dejó la presidencia del Congreso, su obsesión era asegurar el aval del partido para lanzarse a la presidencia. Todo parecía amarrado. Tenía un acuerdo con David Barguil. Él sería la cabeza del partido al Senado y a cambio los delegados de Barguil respaldarían acortar el plazo de inscripción de precandidatos. El plan le dejaba a Cepeda el camino despejado. Pero fue el directorio conservador donde se consumó el golpe. A través de una carta, un partido de directoristas pidió ampliar el plazo para que otro nombre se sumara a la carrera, Pipe Córdoba. Entre los firmantes había gente de Barguil, el mismo aliado de Cepeda. Y del lado de Nadia Ablel, que llegó a la presidencia del partido, gracias a Cepeda, se le voltearon. También se sumaron fichas del senador paisa Carlos Trujillo, hoy cercano al gobierno Petro y rival de Cepeda. Desde entonces, todo es caos. Bled citó una reunión en Bogotá para calmar ánimos. Cepeda no fue, pero otros sí fueron y se dijeron de todo. Rubén Lizarralde, exministro de Santos y otro precandidato presidencial, encaró a Córdoba. Le dijo que había recibido denuncias de que Pipe ofrecía ayudas en trámites y litigios en la Corte Suprema a cambio de apoyos. También le reclamó que ni siquiera es conservador. Y es cierto, Córdoba nunca ha militado en el partido. Ha sido más cercano a los liberales. Córdoba respondió furioso. Le pidió pruebas y remató con un más he hecho yo y mi familia por el partido que usted. Su suegro es Omar Yepes, expresidente del partido, y estaba presente en la reunión. Por ahora son denuncias sin pruebas. Para los de Cepeda, las presiones explicarían cómo el partido termina impulsando a un candidato que no es godo y que no marca en las encuestas. Para los de Córdoba, es pura excusa. Córdoba, de Risaralda, llegó a la Contraloría en 2018 con apoyo de la clase política tradicional. Con Barguil, quien terminó cañando a Cepeda, tiene una amistad de años. Fueron compañeros en el externado y Barguil lo apalancó cuando quiso ser contralor. Lo que hay en juego no es una candidatura presidencial. No tienen chances. Es quien lleva la vocería al partido en una futura coalición para 2026. El conservatismo llega dividido, debilitado y partido entre gobernistas y opositores duros. Y esa fractura hizo posible una traición
que hoy tiene a los godos buscando candidato y a sus propios dirigentes buscando a quién culpar. Con más de 20 escenas inmersivas y una travesía sensorial diseñada para activar emociones, memoria e imaginación, comenzó la 6ª edición del festival Brilla Sueños. Que despertar no es volver al mundo. Lleva un año de trabajo, 12 meses. Venimos trabajando con muchos artistas locales, también traemos algunas cosas del extranjero, pero ustedes saben que siempre en Brilla procuramos tener mano de obra local. A partir de hoy, del 27 de noviembre hasta el 12 de enero, vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El recorrido combina luz, color, efectos especiales, hologramas, figuras gigantes, un portal láser de última generación y más de 60 artistas en escena. También incorpora experiencias interactivas con 75 marionetas gigantes. Más de 1,5 millones de bombillos, es una gran puesta en escena de iluminación. Afortunadamente hoy en día contamos con tecnología LED, lo cual es muy amigable con el medio ambiente. Estuvimos trabajando más de 350 personas en campo. El show de luces más importante de Bogotá ha reunido a la fecha en todas sus ediciones a más de 1 millón de asistentes y este 2025 espera recibir a cerca de 300.000 personas que recorrerán paso a paso su subconsciente a través de los sueños. ¡Miss Colombia! Por cuarta ocasión en la historia, Colombia se lleva el título de Miss Internacional, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Nuestra representante, la paisa Catalina Duque, quien recién entregó la corona como señorita Colombia, fue la ganadora de este concurso, donde fue favorita desde su llegada. Lo que llevamos puesto en la cabeza, sino cómo actuamos día a día, en las sombras, cuando no hay fotos, y sonreírle a la vida. Colombia, los amo, qué orgullo, les traje la cuarta. Miss Internacional, además de premiar la belleza, también exalta el poder de trabajo social de las participantes en diversos aspectos del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el caso de Catalina, estuvo enfocado en promover la educación de calidad en Colombia. El segundo lugar del evento fue para la concursante de Zimbabue, quien llegó con su propuesta de sostenibilidad ambiental. Nueva York vivió la edición 99 del tradicional desfile de acción de gracias de Macy's, que anualmente convoca a cerca de 2 millones de personas que disfrutan de un recorrido de casi 4 horas, en el que en 2025 99 globos gigantes se pasearon por las calles de la Gran Manzana, entre esos el de Spider-Man, Bluey, Buzz Lightyear y Snoopy, uno de los más queridos año tras año. En esta versión las grandes figuras fueron acompañadas por 27 carrozas y 11 colectivos de baile, además de cientos de payasos. Cerca de 9 artistas se presentaron en el escenario, en el que el show más esperado fue el del grupo Hunter X, que interpretó el éxito de la película K-Pop Demon Hunters Golden, el cual sigue arrasando en los listados musicales. Con este desfile, la Gran Manzana le da la bienvenida oficialmente a la temporada navideña y su siguiente gran evento será el encendido del tradicional árbol del Rockefeller Center el próximo miércoles. En Turquía se halló un importante yacimiento arqueológico que ofrece información sobre esta zona del mundo, considerada clave para entender la transición de la humanidad de cazadores-recolectores a sociedades sedentarias hace más de 11.000 años. Entre los hallazgos se encuentra una estatua con una expresión facial a la que los expertos atribuyen como ritual funerario y expresión simbólica entre las comunidades del Neolítico. Este fue uno de los 30 objetos encontrados, entre los que se encuentran estatuas humanas y animales, figuras, recipientes, platos, entre otras. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive. Al ritmo del grupo Nietzsche, la reina del carnaval de Barranquilla, Michelle Char, confirmó su nómina para la lectura del bando, evento que da apertura a las fiestas, donde la soberana decreta y ordena el goce por los 4 días y recibe del alcalde las llaves simbólicas de la ciudad. Michelle Char dio algunas pistas de lo que será el gran acto el 17 de enero, donde no faltará la tradición ni ritmos como la champeta. Porque sé que va a ser aún más especial esa noche del 17 de enero. Con una canción dedicada a Barranquilla, el grupo Nietzsche se prepara para estrenar su próximo álbum. Dedicada a Barranquilla, dedicada desde nuestro fervor, de nuestro amor, de respeto por la cultura de esta ciudad. Esa canción se llama Barranquilla está de moda. Conociendo y retribuyéndole a Barranquilla todo lo hermoso que ha sido
Además del grupo Nietzsche, también acompañarán el bando el cantante de música vallenata Iván Villazón y el maestro Chelito de Castro, que interpretará la canción Trato del Joe Arroyo.